come, my sweetest friend. Everyone I know goes away in the Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Empezamos la semana del lunes 1 de julio con la tragedia en los Estados Unidos. 19 bomberos perdieron la vida en Arizona, quizás una de las peores tragedias que sacude a este equipo de emergencia en ese país. ¿Cómo está, Farid? ¿Qué tal? Sobre todo que luego del 2001, luego del 11 de septiembre no había una tragedia de esas magnitudes, ¿no? Son 19 bomberos, los mejores de un cuerpo de élite que perdieron la vida en este incendio. Sí, buenas tardes. Digamos que nunca habían muerto tantos bomberos desde el 11 de septiembre, pero además combatiendo un fuego, no habían muerto tantos desde hace 80 años, según leía. Y eran, claro, de los mejores, trataban de contener la expansión del fuego y no lo lograron, por desgracia, lo cual quiere decir que hay una doble tragedia, 19 muertes y un fuego que sigue incontenible. Muy bien, nosotros vamos con la información. En los Estados Unidos, una tragedia ha enlutado el cuerpo de bomberos. Al menos 19 de sus miembros han fallecido en el estado de Arizona. Las autoridades informaron que la extensión del fuego cubre aproximadamente 800 hectáreas. Se trata de una de las mayores pérdidas de bomberos en los Estados Unidos, desde los atentados terroristas del 11 de septiembre en los que fallecieron 341. 19 es el número de bomberos que han muerto el fin de semana mientras intentaban apagar un incendio incontrolado en Yarnell Hill, una localidad a unos 130 kilómetros al noroeste de Phoenix, Arizona. El grupo formaba parte de una brigada de élite encargada de abrir cortafuegos y vías de escape. Todos habían participado en las últimas semanas en el control de otros incendios en ese estado y en Nuevo México, es decir, profesionales altamente cualificados que entregaron sus vidas para proteger a los demás y de quienes aún se desconoce cómo murieron exactamente. En esta fotografía aparecen 18 de ellos en una de sus capacitaciones. De acuerdo con las autoridades, al saber la emergencia, los bomberos se les envió asistencia aérea y ahora se investiga por qué resultó infructuosa. En este momento, lo que sabemos es que 19 bomberos murieron en lo que es probablemente el peor desastre que ha tenido lugar en la historia forestal, aquí en el estado de Arizona. Lloramos por la familia, lloramos por el departamento, lloramos por la ciudad. Las llamas han obligado a evacuar la pequeña localidad de Yarnell, de apenas 700 habitantes, y destruido más de 200 viviendas. El fuego, que todavía sigue fuera de control, se inició el día viernes como consecuencia de una tormenta eléctrica. Un rayo impactó cerca de la localidad. Las altas temperaturas, acompañadas de ráfagas de viento de 40 kilómetros y la intensa humedad, han extendido el incendio a más de 3.300 hectáreas. Vamos a hablar de ese tema, una tragedia terrible que está afectando al cuerpo de bomberos de Arizona. Estamos viendo que como bomberos tan profesionales y preparados hayan podido perder la vida en ese incendio incontrolable, ¿no? Pues estamos hablando del incendio forestal en los Estados Unidos que está en pleno verano y que las altas temperaturas hace pues que provoque incendios en el bosque, ¿no? Bueno, Arizona, en este momento hay zonas de Arizona que tienen temperaturas por encima de 50 grados centígrados. Cuando yo estuve en alguna ocasión, en algunos lugares, en las calles había aparatos que botaban vapor de agua para humedecer un poco el ambiente, porque si no el calor era insoportable, entonces contribuye a este tipo de incendios. Pero además lo que presumo que puede haber pasado en este caso es que cuando hay un cambio de vientos, el incendio, la progresión del incendio cambia de dirección y lo suele hacer de manera violenta, muy rápida, y probablemente no les dio tiempo a reaccionar. Claro, además que es incontrolable, pues estamos hablando pues que solamente a veces es el solo calor que provoca pues que el fuego y se va
extendiendo de una manera incontrolable. O sea, es básicamente algo pues que sucede cada año, ¿no? Claro, lo que ellos intentaban hacer, esto de contener la expansión, es crear una zona donde no haya nada que alimente el fuego, ¿no? Digamos, no haya vegetación, no haya nada que pueda hacer que el fuego continúe expandiéndose, y no pudieron hacerlo, lamentablemente. Muy bien, ahora nos vamos a Chile. Con el 74% de votos a favor, Michelle Bachelet arrasó con las elecciones primarias. Fue la primera vez que se realizan unos comicios previos para elegir a los candidatos a la presidencia de los dos grandes bloques políticos. Si en tan solo 2 meses ganamos la primaria, en 5 meses ganamos en noviembre. Yo y los míos nos vamos a jugar porque tú seas la próxima presidenta del país. Se celebraron las elecciones primarias en Chile para elegir a los candidatos presidenciales de los principales bloques políticos. La expresidenta Michelle Bachelet fue la clara vencedora del pacto de la oposición, llamado Nueva Mayoría. Bachelet recibió 3 de cada 4 votos de los chilenos que el próximo 17 de noviembre votarán por Nueva Mayoría, muy por delante de los resultados obtenidos por su exministro de Hacienda, el independiente Andrés Velasco, del democristiano Claudio Orrego y del radical José Antonio Gómez. Como presidente del Partido Radical y al Partido Radical, porque sé que vamos a continuar caminando juntos para hacer de nuestro país un país en que podamos enfrentar decididamente la desigualdad, ¿no es verdad?, y asegurar ese Chile que nos merecemos todos los chilenos y chilenas. En tanto, el resultado en la alianza, el pacto oficialista, se resolvió casi en el último minuto, cuando con cerca del 100% de las mesas escrutadas, el exministro de Economía Pablo Longueira, militante de la Unión Demócrata Independiente, se impuso con un estrecho 51,25% al ex titular de Defensa Andrés Alamant, del partido Renovación Nacional. Y la democracia hoy día ha hablado, y quiero que sean mis primeras palabras para felicitar a Pablo Longueira, que es el legítimo representante de todos nosotros para enfrentar a la concertación en el mes de noviembre. Además de los representantes de las dos grandes coaliciones políticas elegidos ayer, también participarán en las elecciones presidenciales de noviembre los candidatos independientes y de pequeños partidos que optaron por competir directamente. Entre ellos figura Marco Enrique Sominami, líder del Partido Progresista. Después de un exitoso proceso primario, que aunque lo valoramos, fue insuficiente puesto que no se quiso hacer para todos los cargos, se hizo solamente en uno. Muy bien, vamos a comentar de lo que sucedió ayer en Chile. Aproximadamente 13 millones de chilenos votaron en estas primarias, que fue la primera vez que se realizó este ejercicio. Pero es interesante porque es una manera pues de definir a los dos candidatos que van a disputarse las elecciones, a diferencia, por ejemplo, del nuestro, que hay más, por ejemplo, se puede presentar un número indeterminado, ¿no? Sí, bueno, se presentan más, pero no sin ninguna posibilidad real de éxito, ¿no? Y en el caso de la concertación, ahora llamada Nueva Mayoría, sí tenía el antecedente de haber realizado una primaria abierta al electorado, pero no en la elección pasada, sino en la anterior, cuando fue elegido Ricardo Lagos. Precisamente por no hacer una primaria en la elección pasada y a través de una negociación entre partidos nombrar a Eduardo Frei candidato, fue que se separaron Marco Enrique Sominami y otro candidato que no recuerdo su nombre, pero que se fue con el Partido Comunista, y entre Marco Enrique Sominami y ese otro candidato sacaron más de 20% de los votos, con lo cual contribuyeron significativamente a la derrota de Frei. Entonces, en esta ocasión la concertación o Nueva Mayoría ha hecho nuevamente primarias. Por primera vez la hace la coalición conservadora, que en este momento está en el gobierno, y para Bachelet no solo es buena noticia el haber ganado con un margen amplio, sino es buena noticia probablemente que Longueira sea el candidato oficialista, porque ella está haciendo una campaña claramente volcada hacia la izquierda dentro de su coalición, para tratar de neutralizar el drenaje de votos que podrían significar nuevamente Marco Enrique Sominami, el movimiento estudiantil, etcétera. Pero para eso requería, con efectos de no perder votos de centro, requería a Longueira, que es el más conservador de los dos precandidatos de la derecha. O sea, Alamant, con posiciones en general más moderadas, podría haber obtenido parte del voto de centro. El próximo presidente de Chile va a tener temas delicados, entre ellos el tema muy a la solución de la Haya con Perú y también hasta Bolivia. ¿Cuáles son las posiciones de ambos? ¿Difieren mucho? En esos temas, no.
Habría que decir que Bachelet fue la única expresidente de Chile viva que no estuvo presente en la reunión que convocó en su momento el actual presidente Piñera, en donde se llega al acuerdo formal de aceptar el fallo, sea cual sea su contenido, pese a que hubo declaraciones en ese momento altisonantes de Frey, pero luego ha habido un acuerdo multipartidario diciendo que se va a respetar el fallo. Si eso debe aceptarse, digamos, sin dudas ni murmuraciones, como un hecho consumado, discutible, pero en todo caso lo han dicho. Y en el tema de Bolivia también está claro que no van a hacer concesión alguna. Pero Michelle Bachelet ayer, en un ensayo prácticamente con lo que sucederá en noviembre, arrasa. ¿Sucederá lo mismo en noviembre? Bueno, pero yo creo que la distancia se van a cortar, ¿no? Nunca se llega, no ha habido desde que regresó la democracia de Chile una elección en donde un candidato arrasa en primera vuelta o gane con una mayoría clara en primera vuelta. Ahora, esta es la primera vez que podría ocurrir, esa es la apuesta de Bachelet, porque además sabe que si no gana en primera vuelta, la segunda vuelta siempre es un albur, ¿no? Muy bien, nosotros ahora nos vamos a Colombia. Las FARC y el ELN han negociado en secreto la unificación de las dos guerrillas, mientras que en La Habana se ha retomado una nueva ronda de diálogo de paz. Las FARC han informado hoy de la negociación que están llevando a cabo con los miembros del Ejército de Liberación Nacional. Se trata de la conformación de un único movimiento guerrillero y revolucionario en Colombia. Los dos máximos líderes de ambas guerrillas, Nicolás Rodríguez Bautista del ELN y Timoleón Jiménez de las FARC, se reunieron recientemente en un lugar secreto. Comunicamos a los integrantes de las dos organizaciones, a sus masas organizadas, a sus simpatizantes, al pueblo colombiano y a la opinión pública nacional e internacional, que en algún lugar de la patria hemos celebrado una reunión cumbre en medio de un fraternal ambiente de unidad y camaradería, con el propósito de fortalecer los avances del proceso unitario del movimiento guerrillero y revolucionario de nuestro país. Con la conformación de un único frente guerrillero, las FARC y el ELN sostienen que buscan avanzar en el diálogo de paz iniciado en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos, al que el ELN todavía no se ha sumado. Este lunes se reanudaron las conversaciones en La Habana, precisamente con el debate sobre la participación política de las FARC, la cual, según este comunicado, estaría buscando ir de la mano con el ELN para integrarse a la vida institucional. Venga, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Colombia y esta reunión en privado y en secreto. Sí, cuando uno compara los efectivos en armas de ambas guerrillas, las FARC incluso ahora, pese a lo golpeada que está, debe tener unas 5, 6 o hasta 7 veces más milicianos que el ELN. Entonces, desde la perspectiva del gobierno es mucho más práctico negociar con la guerrilla más importante, llegar a un acuerdo, y una vez que llegue a un acuerdo con las FARC, el ELN va a tener que aceptar las condiciones establecidas en ese acuerdo y el gobierno va a tener un poder de negociación mucho mayor, porque si no queda totalmente aislado. Entonces creo que para sumarse a estas negociaciones que ya está librando las FARC, es que el ELN decide